Bienvenido y bienvenida a Diseña tu vida, un espacio para conectar contigo mismo, con tus sueños, tu creatividad, tu bienestar y con tus metas. Diseñar tu vida es un concepto que toma en cuenta todo aquello que es valioso para ti, que te hace único, irrepetible, para que puedas crear la vida de tus sueños, auténtica y con bienestar, y además diseñar un trabajo que genere un impacto positivo y que te traiga abundancia. Diseña tu vida nace para que el desarrollo personal sea accesible, para que no pongas en pausa tu bienestar ni tu crecimiento y que sentirte más feliz con quien eres tú esté a tu alcance. Aquí vas a aprender sobre bienestar, negocios, cambios de perspectiva y escuchar historias que pueden aportar positivamente a tu vida. Mi nombre es Gabriela Ceballos, soy la primera Life Design Coach de habla hispana, fundadora de The Life Experiment, estratega de mindfulness, bienestar y negocios, y soy tu host en este podcast. Gracias por estar aquí. Hoy te invito a diseñar el proyecto más importante de todos, tu vida. Una simple pregunta, pero bastante compleja y a veces realmente retadora para responder, y es: ¿cuál es tu propósito de vida? Por muchos años yo me quedaba fría frente a esa pregunta tan extraordinaria, tan grande. Oh, mi propósito de vida, ¿por qué estoy aquí? ¿Cómo responder algo tan profundo con una simple respuesta? El día de hoy, en este episodio, vamos a explorar por qué el propósito de tu vida no está perdido y no lo tienes que encontrar. Vamos a explorar qué es y qué no es tu propósito, cómo vivirlo a diario. Y te voy a compartir un poco de mi historia sobre cómo yo lo he ido descubriendo poco a poco y cómo vivo mi día a día de forma alineada con ese norte, como a mí me gusta llamarlo. Te quiero confesar que me da un poco de nervios estar del otro lado. Usualmente cuando hablo de este tema, me están haciendo una entrevista, son mis alumnas las que me preguntan sobre este tema. Y estar aquí sola, expresando lo que es el propósito, se siente un poquito como tambaleante. Tengo un poco de nervios el contarte lo que opino sobre este tema tan bonito. Pero vamos a comenzar. Así que, ¿qué onda con el propósito? ¿Por qué está de moda? ¿Es tendencia? ¿Qué sucedió? ¿Por qué todo el mundo está buscando este propósito? ¿Qué le hace falta a nuestra vida? Así que si googleamos, probablemente este va a ser uno de los temas más buscados y frente al cual muchos no tienen aún la respuesta. A mí me pasaba, y no sé si a ti te pasa, pero el preguntarte cuál es tu propósito pretendía que mi respuesta tiene que ser lo suficientemente buena para que se considere un propósito válido. Eso sentía yo. Por ende, esta pregunta me causaba un poco de ansiedad y un poco de miedo de no saber qué responder. Y para esto, antes de seguir profundizando, te quiero decir que yo tampoco tengo la respuesta para ti. Lo que sí he encontrado son algunos significados de ideas que me han dado luz en mi propio camino. Y el día de hoy voy a compartir eso contigo. Y quiero comenzar esto con la primicia de que no es coincidencia de que estés en el mundo. La probabilidad de que tú existas y hayas nacido es de 1 entre 400.000 trillones. 1 entre 400.000 trillones, ¿sabes lo que es esto? Eso significa que estás aquí por una razón. Y eso es una creencia que yo tengo. Creo que todas las personas estamos aquí por algo. Y significa que eres un milagro, porque un milagro es un evento tan improbable de suceder que se considera imposible. Y eso eres tú. Eres un milagro. Así que partiendo de esta probabilidad, una probabilidad irreal, ahora sí te puedes preguntar, ¿pero qué hago yo aquí? ¿Para qué vine al mundo? Muchas personas lo quieren encontrar como si fuera algo que de repente se esfumó, se perdió y ahora vamos a coger un mapa y seguir a ver si por ahí está el propósito. El propósito literalmente es un objetivo que queremos alcanzar. Es una determinación firme de hacer algo, pero como yo te decía antes, tiene una fama de ser algo inalcanzable, porque es algo complejo. Y es así como la falta de este propósito, de este algo que le da sentido a tu vida, de esto que a veces es tan grande, hace que nos sintamos desmotivados y hace que sintamos dolor, porque no entendemos por qué nuestra vida no tiene sentido o no tiene esa razón de ser. Así que para comenzar,
Pregúntate, ¿cuál es el significado o propósito de la vida? ¿Qué responderías si te hiciera esa pregunta? Tal vez eres de las personas que todavía no sabe, no tiene esa respuesta, nunca ha pensado sobre su propósito, sobre su misión de vida, como también lo puedes llamar. Pero ¿qué pasa si hoy día te propones diseñar tu propósito? No lo vas a encontrar, no lo vas a buscar, pero activamente vas a ser parte del proceso para decidir cuál es ese propósito que tiene tu vida el día de hoy. Y ya vamos a comenzar con ese tema del diseño, porque el diseñar algo pretende que es algo que evoluciona, es algo que cambia, supone movimiento, aventura, curiosidad, es prestar atención a lo que te prende por dentro, a esa chispa que está ahí, que quizás a veces has ignorado. Así que quiero decirte que te entiendo. Entiendo que puede ser muy atemorizante descubrir que quizás en este momento tu vida no tiene mucho sentido, no tiene sentido el trabajo que estás haciendo, tal vez las relaciones que tienes, te preguntas, ¿cómo tengo estas relaciones? ¿Por qué razón estas personas están en mi vida? O tal vez simplemente te da temor el sentir que le falta algo a tu vida y no sabes por dónde comenzar. Y eso es normal. Algo que he aprendido yo trabajando con coaching, trabajando con mentores, es también cómo podemos encontrar lecciones y regalos en estos momentos incómodos, en estos momentos de dolor. Muchas veces, si no sintiéramos esto, no supiéramos que algo no está funcionando. Pero lo que yo quiero que tú hagas es que si sientes algo que es incómodo, no cuadra, puedas decidir tomar acción el día de hoy. Tomar acción alineada, decidir hacer algo por ti, acercarte más hacia eso que sientes que te incendia por dentro, que te prende. Así que es verdad, puede ser atemorizante descubrir que no sabes muy bien cuál es tu norte en este momento, pero lo que definitivamente no es tu propósito no es algo estático, no es algo extremadamente extraordinario que no sabes cómo llegar hacia él. El propósito, según mi perspectiva, va a ser algo que evoluciona. Tu propósito va a ser algo que te inspira en el día a día. Tu propósito es tu norte. Tu propósito es algo que guía tus decisiones. Tu propósito es tu brújula. Es eso que te dice, estás coherente, esto está alineado a quién eres tú, a lo que estás haciendo, a lo que estás diciendo, sigue por este camino. Y ese propósito lo vas a vivir a diario, no lo vas a dejar en un papel como algo increíble, no, lo vas a sentir, lo vas a ver en tu día a día, lo vas a ver en tus momentos ordinarios. Y es por eso que este propósito está alineado a tu diseño de vida. Y todo sobre Life Design lo dejaré para otro episodio porque va a ser bastante extenso también. Pero quizás vamos a comenzar con algunas preguntas para que tú puedas saber por qué estás aquí, por qué estás aquí en el mundo, cuál es esa razón por la que viniste y tal vez preguntarte para qué estás aquí, cuál es el fin. Cada uno de nosotros tiene sus propias creencias y su propia perspectiva de para qué estamos en el mundo o por qué estamos aquí. Por lo que yo he experimentado en mi vida, yo siento que cada persona está aquí realmente para dejar huella a su manera. Yo creo que las personas son buenas realmente. Vinimos como seres bondadosos a este mundo y creo que hay mucho bien en las personas. Esa es una creencia. Como yo te he hablado, cada uno decide qué creer. Nuestras creencias van a moldear nuestro mundo. Entonces, si yo siento que las personas vinimos a dejar huella, evidentemente voy a pensar en cuál es la huella que yo quiero dejar. Para esto me voy a remontar muchos años atrás, cuando tenía 5 años, y esta fue la primera vez que yo sentí que podía ayudar a otra persona a sentirse mejor. Esto era Navidad, antes de cumplir, o creo que, la verdad creo que ya había cumplido 6 años. Entonces estamos en 1999, una babe chiquita que recién había cumplido 6 años e iba a festejar Navidad en el colegio. Y lo que hacía en mi colegio es que
en época de Navidad te llegaba el nombre de una familia y de unos niños a los cuales íbamos a ir a visitar, les íbamos a llevar una leche con chocolate, comida, e íbamos a compartir con ellos un día. Desde muy chiquitas, estábamos en primer grado. Y esa fue, me acuerdo que me tocó un niñito, creo que tenía 2 años, y yo, o sea, para mí desde ese primer día fue súper gratificante realmente tener esa oportunidad de compartir con alguien más, de jugar. Siempre me han gustado los niños. Entonces, imagínense que llegamos a la guardería, estaban ahí las familias, están ahí los niños, y por primera vez me di cuenta de la diferencia de social que existe entre clases sociales tan chiquita, porque yo sí iba al colegio, porque este niñito no, porque este niñito no tenía juguetes, porque este niñito necesitaba que lo visitemos. Y esto me llegó muy chiquita. Por ende, entendí que en ese momento podías tener un momento lindo con alguien y ayudar a que se sienta mejor, ya sea compartiendo, jugando. Y esto fue algo que me marcó. O sea, realmente es algo que me acuerdo hasta ahora porque fue un momento donde sentí que podía hacer algo por las personas, aunque sea muy chiquita, y probablemente esto lo entiendo ahora reflexionando, y a esa edad simplemente me trajo mucha emoción, pero es esa capacidad que tenemos las personas para ayudar al resto, aunque sea una sola persona. Y así fui creciendo y estuve constantemente haciendo labor social. En el colegio teníamos que dar clases a otros niños y demás, siempre con esta primicia de cómo hago para que también nosotros podamos contribuir a las personas que no tienen este privilegio que yo he tenido durante toda mi vida. Pero aún así, un momento clave en mi vida, creo que fue a los 17 años, donde por primera vez alguien me dijo, Gaby, no sé, parecería que algo no está bien contigo misma, parecería que no eres feliz, parecería que algo no calza. Esto en una ruptura, esto en épocas de desamor, y tuve la oportunidad a esa edad de viajar sola e irme fuera del país. Entonces tuve un verano donde estaba sola yo, y hasta ese entonces me había dado tanto miedo estar sola porque no sabía qué iba a encontrar dentro de mí. ¿Qué es estar realmente sola con tu propia compañía? Solo estás tú y tus pensamientos. Así que en este verano fue la primera vez que me quedé conmigo misma durante varios días y empecé a reflexionar, un poco con miedo. Y me acuerdo que hacía todo para no escuchar mis pensamientos en ese entonces, que estaba con esta confusión de hacia dónde voy, tomé las decisiones correctas. En ese momento una decisión súper grande para mí era justo el tema del amor. Como cualquier adolescente, eso tenía un peso fuerte en mi vida. Tomé la decisión adecuada de dejar a esta persona o no, de vivir mi vida. Siempre fui una persona que pensaba mucho, mucho, mucho en el futuro, lo cual hacía que no disfrute mis decisiones del presente. ¿Por qué? Porque yo tenía la idea, como te he contado antes, de que iba a ser gerente de recursos humanos en una multinacional. Entonces, si es que estaba con una persona, pero yo quería viajar, pero yo iba a estudiar fuera, no iba a funcionar. ¿Qué voy a hacer? O sea, solo de pensar en esa Gaby a sus 18 años, me da un poco de nervios porque realmente yo estaba pensando en 10 pasos hacia adelante. Entonces, bueno, como te digo, en este verano pausé por primera vez en mucho tiempo a pensar realmente qué es lo que quiero. ¿Tomé la decisión adecuada? Si ya la tomé, ahora qué estoy buscando, quién quiero ser, qué me hace falta, por qué no soy feliz, qué me falta en mi vida. Evidentemente siento que me faltaba conocerme más, qué es lo que realmente quiero yo. Y no fue algo que descubrí inmediatamente. Pasaron muchos años y es algo que sigue sucediendo para poder conocerme. Pero fue uno de los momentos claves para saber que necesito
y probablemente a ti también te suceda, pero enfrentarnos a nosotros mismos y crear un espacio para estar solo con nosotros, para entender qué sucede dentro, porque hay mucho caos, porque hay muchas voces, las voces del que dirán, las voces de los amigos, las amigas, la familia, y es difícil escuchar esa voz. No porque no esté ahí, siempre ha estado ahí acompañándonos, pero hay mucho ruido y la voz no es tan fuerte a veces y no la podemos escuchar. Entonces, a mis 18 años fue uno de los momentos en los que pude un poquito entender más acerca de mí misma y tuve la oportunidad de estar en un campamento de verano con personas de otras partes del mundo. Y esas siempre fueron experiencias que a mí me ayudaron a saber quién soy yo también, qué es lo que yo estoy buscando, qué es importante para mí, qué me gusta a mí. Valoro un montón a las personas, qué me gusta de estar rodeada de personas, en mi caso. Y así continuó la búsqueda, porque en ese entonces yo estaba estudiando comunicación en la universidad y tomé esa decisión porque fui donde una orientadora vocacional y yo no tenía idea qué estudiar. Tenía 16 años, me iba a graduar del colegio y, ok, haciendo los exámenes, me salía que era buena para muchas cosas. Entonces realmente no sabía por dónde ir, pero tenía 16 años, siempre me ha gustado la fiesta, organizar eventos con mis amigas. Así que la conclusión más obvia en ese momento fue, es que a Gaby, claro, le encanta organizar cosas, va a ser muy buena para estudiar comunicación organizacional y eventos, porque eso es lo que ha hecho. Evidentemente tenía 16 años y sí, hay muchas personas que sí les funciona eso, pero en ese momento yo no sabía qué tomar, sabía todo lo que no quería estudiar y esa fue una de las veces en las que dije, ok, voy a estudiar comunicación y tomé un minor en psicología porque siempre me ha encantado el entender justamente a las personas, pero nunca lo vi como opción de carrera. Sinceramente, nunca me lo planteé. Solo sabía todo lo que no quería hacer, no quería administración, no quería ingeniería, no quería arquitectura, o sea, todas las carreras descartadas y me quedé con comunicación y relaciones públicas. Y en ese camino, bueno, me gradué finalmente de la carrera que escogí, un poco perdida porque, hmm, ok, usualmente pensamos que una vez que ya tenemos una carrera, todo se va a solucionar, ¿verdad? Porque la pregunta que nos hacen cuando somos niños es, hola, ¿y qué quieres ser cuando sea grande? ¿Y qué quiere? Ay, entonces ahí comienza, ay, es que yo quiero ser astronauta, yo quiero ser veterinario, yo quiero ser ingeniero. Yo respondía, yo quiero ser mamá, porque eso era lo que veía y no soy mamá todavía, así que esa era como lo que yo quería hacer. Y me parece curioso porque el otro día encontré un cuaderno de cuando yo tenía 8 años o 9 años y me había dibujado a mí misma y ponía qué quería hacer cuando sea grande. Y hablaba de estudiar mercadeo y tener un masterado, evidentemente porque tenía una influencia súper grande de mis papás, era lo que yo veía en mi hogar. Y me da un poco de risa ver hacia atrás y compasión a la vez de decir, esta niñita a los 8 años tenía como un plan trazado, probablemente sin saber exactamente qué conllevaba ese plan o qué era eso que estaba escribiendo. Entonces me da mucha ternura pensar en esa chiquita de 8 años pensando que va a estudiar marketing y va a tener un masterado y desde muy chiquita con esas metas altas. Lo que causa que cuando haya crecido y me haya encontrado en el punto de decir hacia dónde voy, no sabía realmente cuáles eran mis metas, qué era lo que yo quería, por qué no me planteé nunca otro camino. Entonces, a mis 21 años, tuve un momento nuevamente de decir, Gaby, ¿qué quieres hacer? ¿Y quién quieres ser como persona? ¿En quién te quieres convertir? Y no fue algo fácil llegar a
a esa respuesta que estoy todavía descubriendo, pero en ese momento tomé la decisión de estudiar un masterado, ¿ok? En mi plan de vida tenía que estar el máster, entonces me gradué de comunicación, inmediatamente me puse a buscar opciones, que tenía opciones en negociación, resolución de conflictos, comunicación, o sea, realmente no sabía lo que quería en ese momento y estaba bien, estaba explorando, pero llegó a mí un programa de innovación social que me cambió la vida. Cuando veía de qué se trataba el programa en un instituto que se llama Amani, que significa paz, descubrí los valores que resuenan mucho contigo y ellos hablaban de empatía, de ser un change maker, es decir, un agente de cambio, de colaborar con las personas. Y cuando leí eso dije, esto es para mí, o sea, este es el momento, este es mi momento para poder descubrir hacia dónde quiero ir. Y para esto, en ese momento, yo había hecho un programa que fue uno de los primeros programas que realicé para mi desarrollo personal, que se llama El Viajero Interior, que era un retiro para poder conocer cuál es tu enneagrama. Y esa fue la primera vez que invertí en mí, así 100% en algo de desarrollo personal, que lo hice por mí y para mí. Y ya tenía un poco de luces sobre cuáles eran las cosas que me estaban limitando. Un fuerte miedo al fracaso, muy, muy fuerte, que todavía a veces me cuesta, no tanto el fracaso, pero conectar con esta versión mía que quiere resultados, que quiere más, que no está satisfecha. Bueno, finalmente a mis 21 años descubrí que tenía esto dentro y después de eso decidí ir a estudiar innovación social. Y es ahí cuando me hice unas preguntas más profundas. Ese momento para decir, estoy estudiando algo por mí, para mí, no lo estaba haciendo por el título. Fue una de las primeras decisiones que dije, o sea, esto es por Gaby, esto es porque quiero conocerme mejor, quiero realmente tener más claridad sobre qué es lo que puedo hacer con mis talentos, saber cuál es el camino más alineado a mí. Entonces fue clave para mí el, el 2016. Me fui a vivir a Brasil y fue una época hermosa de exploración y descubrimiento. Y es ahí cuando me hice una pregunta que, que cambió mi camino. Dejé de preguntarme qué quería hacer. Dejé de enfocarme solo en la profesión. Dejé de enfocarme solo en el trabajo. Y me empecé a preguntar, Gaby, ¿quién quieres ser tú? ¿Quién quieres ser como persona? ¿En quién te quieres convertir? Y es ahí, con esa pregunta, que empecé a ver distintos caminos, lo cual está muy alineado al life design. Pero entender, ok, quiero ser esta persona que tiene un impacto positivo en el mundo y en sus interacciones. Esa fue una de las primeras respuestas que tuve y es una de las frases que tengo siempre presentes, porque para mí ese es mi norte, el dejar huella en vez de cicatrices en un lugar, el crear un impacto positivo, aunque sea con una palabra, a una sola persona. Se siente que está alineado conmigo. Y eso descubrí a mis 22 años y desde ahí mi vida cambió porque descubrí que yo quería ser esa persona. Quiero ser una persona que impacta, quiero ser una persona feliz, que ayuda al resto a que sean también felices. Esa fue como la primera idea que tuve en ese momento. Y lo fui construyendo poco a poco, a partir de ese momento. Regresé a Ecuador, comencé a trabajar nuevamente en el mundo corporativo, me equivoqué, me di cuenta que no estaba alineado con lo que yo, con eso que me había propuesto, ese norte que me decía Gaby, conviértete en esta persona. ¿La estás viendo en tu día a día? Si no la estás viendo, ¿qué puedes hacer al respecto? Y realmente no la estaba viendo. No estaba viendo ese impacto positivo en mi propia vida. Así que tomé otros caminos hasta decidir
crear el proyecto de The Life Experiment, decidir emprender. No fue para mí algo súper fácil o súper natural hacerlo. Me costó la primera vez y aquí estamos y seguimos emprendiendo y creando proyectos y creando programas. Pero la razón por la que vivo, sí, vivo feliz. A veces me cuesta decirlo en voz alta, pero soy feliz con lo que hago, disfruto muchísimo mi trabajo, tengo relaciones que me elevan, me encantan las relaciones que tengo a mi alrededor, amigas de la vida, amigas del alma, una familia que me sostiene, un esposo maravilloso, pero todo eso lo puedo ver ahora y lo puedo disfrutar ahora también por todo el proceso que he tenido yo. Entonces, ese camino que te convierte en una persona que tú admiras. Y esta es una de las opciones que me lleva a ese quien quiero ser. Y por eso el propósito, en mi perspectiva, es cambiante y puede evolucionar, porque quizás en tu camino descubres, esto no era realmente lo que quería, y tomo otra alternativa y tomo otra decisión. Y muchas veces tenemos ese miedo de tomar otro camino, porque, ay, dijimos a todo el mundo que esto era lo que quería hacer. ¿Qué pasa si ahora cambio de opinión? Como, ¿verdad? Como que nos da miedo defraudar al resto por ese, ¿qué dirán? ¿Qué dirán ellos si yo dije que esto era importante y ya no? Y lamentablemente muchas veces dejamos de lado nuestra propia voz por satisfacer al resto, olvidándonos que nosotros somos los que vivimos con esas decisiones. Nadie más puede decidir por mí, pero también nadie más va a tener que vivir 100% con esa decisión, solo tú. Entonces, hay muchas cosas que no podemos controlar en el momento de tomar estas decisiones, de descubrir tu norte, de rediseñar tu propósito. Una de las cosas que no controlamos es lo que dice el resto de personas. No podemos controlarlas. No podemos controlar que el mundo a veces cambie y ¡puf! De la nada lo que yo tenía en mi mente no pueda suceder. Pero siempre lo que tú sí puedes manejar, lo que está en tus manos, es quién eres tú, cuál es tu esencia, cómo tú te estás mostrando en el día a día, cómo tú estás cambiando, qué decides hacer este día. Eso sí puedes manejar, eso sí depende de ti. Y con todo esto, con toda esta mezcla de ideas que te estoy compartiendo el día de hoy, quiero compartirte un extracto del libro Drive de Daniel Pink, que habla sobre algo que a mí me encanta, que es crea una frase y una oración que represente quién eres tú y cómo estuviste, literalmente, para qué estuviste en el mundo. Entonces me voy a poner en modo lectora y te voy a leer el fragmento para que puedas reflexionar. En 1962, Claire Booth Luce, una de las primeras mujeres en servir en el Congreso de los Estados Unidos, ofreció algunos consejos al presidente John F. Kennedy. Y le dijo, a great man, es decir, un gran hombre, es una frase. La frase de Abraham Lincoln fue, conservó la unión y liberó a los esclavos. La de Franklin Roosevelt fue, nos sacó de una gran depresión y nos ayudó a ganar una guerra mundial. Luz temía que la atención de Kennedy estuviera tan dividida entre diferentes prioridades que su oración corría el riesgo de convertirse en un párrafo confuso. No es necesario ser presidente de Estados Unidos para aprender de esta historia. Una forma de orientar tu vida hacia un propósito mayor es pensar en tu oración o en tu frase. Tal vez sea, crió a 4 niños que se convirtieron en adultos felices y saludables, o inventó un dispositivo que facilitó la vida de las personas, o se preocupaba por todas las personas que entraban en su oficina, sin importar si esa persona podía pagar o no. O quizás tu frase es, ella enseñó a leer a 2 generaciones de niños. Mientras contemplas tu propósito, comienza con la pregunta,
¿cuál es tu oración? Entonces vamos a poner una pausa para que comiences a pensar en cuál es la tuya, cuál es tu frase. Una de las primeras que yo escribí fue: Gaby nos desafió para descubrir nuestro potencial y descubrir la luz que está dentro de nosotros. Y lo puse en inglés. Esta frase la escribí en inglés. Gaby challenged us to thrive and seek the light within. Y ahora que estaba preparando este episodio, me pregunté de nuevo: Gaby, ¿cuál es tu oración hoy? Y para mí es: impacta positivamente a todos los que la rodean y sus interacciones. ¿Y por qué para mí esto es relevante? Porque para mí eso incluye el impacto positivo en mí misma, el impacto positivo en mis familiares y amigos, impacto positivo en mi comunidad, en el medio ambiente. Eso siento que está alineado con quién soy yo y siento que es mi norte. Así que vamos a seguir. Y luego de entender cuál es tu oración, sigue haciendo una pequeña pregunta. La gran pregunta es necesaria, pero no es suficiente. Ahí es donde entra la pequeña pregunta. Los logros reales no ocurren de la noche a la mañana. Como una persona que ha entrenado para una maratón, ha aprendido un nuevo idioma, o quizás mucho tiempo en tareas un poco complicadas, más tiempo pasamos en las tareas y en el esfuerzo que recibiendo aplausos. Así que aquí hay algo que puedes hacer para mantenerte motivado. Al finalizar cada día, pregúntate si fuiste mejor que ayer. ¿Qué hiciste el día de hoy? ¿Lo hiciste de mejor forma? O tal vez te vuelves muy específico y te preguntas: ¿aprendiste 10 palabras del vocabulario? ¿O hiciste las 8 llamadas de venta que tenías que hacer? ¿O comiste las 5 frutas y vegetales que tenías que comer? ¿O escribiste las 4 páginas que querías escribir? No tienes que ser perfecto a diario. No tienes que ser impecable todos los días. En su lugar, busca pequeñas medidas de mejora, como cuánto tiempo practicaste el saxofón o dejaste de lado el correo electrónico hasta que acababas de terminar el informe. Recordarte a ti mismo que no tienes que ser un maestro en el día 3 es la mejor manera de asegurarte que sí serás un maestro en el día 3000. Así que antes de dormir, cada noche, pregúntate a ti mismo esta pequeña pregunta: ¿fui mejor que ayer? No sé qué te parece, pero a mí me parece esto súper poderoso. Al finalizar el día, preguntarte: ¿lo hice mejor que ayer? ¿Fui mejor que ayer? ¿Qué tal si te propones ser un 1% mejor que ayer cada día? ¿Qué pasará al finalizar justamente todo un año? ¿Cuánto habrás mejorado? Este extracto para mí reafirma la importancia que es ver este propósito que suena grande en nuestro día a día. Y no te estoy diciendo que no sueñes en grande, sueña en grande, por favor, imagina el ideal, eh, lánzate, atrévete, cuál es ese impacto gigante que tienes, pero es muy individual y es muy personal el saber cuál es tu propósito y cuál es tu norte. Para alguien va a ser algo que cambia toda la humanidad. Para alguien puede ser tan sencillo como algo para ella misma o para su familia. El propósito es más grande que una meta, definitivamente, pero es algo tan simple como algo que puedes encontrar en tu vida ordinaria. Y te quiero contar también sobre el propósito en la cultura japonesa, que es esto que llamamos tu Ikigai. Porque a través de estas perspectivas, quizás al finalizar este episodio, hayas podido reflexionar, anotar, crear más ideas. Quizás te dejé más confundida, pero ojalá no, y ojalá hayas tenido más claridad, o quizás a través de esos nudos vayas a desenredarlos poco a poco.
Pero otra herramienta que te puede ayudar en el proceso de diseñar tu propósito es el Ikigai. El Ikigai establece una estructura para que puedas reflexionar sobre ti mismo y cómo puedes contribuir al mundo. Y no existe la traducción exacta de esta palabra. Iki significa vida y Gai significa valor. Entonces, tal vez cuando hablamos de Ikigai, esto se refiere a la vida que merece la pena. Esencialmente es la alegría de vivir o la razón por la que te levantas cada mañana. Puede ser tu razón de ser o justamente la respuesta a ¿para qué vine al mundo? ¿Para qué estoy aquí? En el mundo occidental, hemos traducido este concepto de Ikigai de la cultura japonesa y lo hemos dividido en 4 elementos importantes. Lo que amas, lo que sabes hacer, lo que necesita el mundo y lo que puedes monetizar. En la cultura japonesa, tu Ikigai, en cambio, es un propósito en acción y no se limita solo al trabajo. Porque imagínate si tu trabajo fuera lo único que le da sentido a tu vida. ¿Qué pasa cuando te jubiles? De repente ya no encuentras tu razón de ser. Y para mí esto es algo tan clave porque tú no eres tu carrera, tú no eres tu trabajo, tú no eres tu título, tú no eres solo un rol, eres mucho más que eso. Y el Ikigai es eso que hace que anheles el futuro, incluso si hoy estás teniendo un día gris. Y me encanta esto porque en la cultura japonesa las personas consideran la suma de las pequeñas alegrías cotidianas que resultan en una vida más plena. Y así como el propósito, ese Ikigai es algo que vives y exploras y experimentas. Es el ser consciente de que este concepto puede aportar a que vivas con más plenitud. Así que es un súper buen comienzo entender que el propósito, de cierta forma, es un propósito que tiene mucha intención. Es vivir de forma intencional. Y puedes preguntarte, ¿cómo me quiero sentir hoy? ¿Quién quiero ser como persona? ¿Por qué estoy aquí? Si es que ya no estoy en este mundo, ¿qué quisiera que la gente diga sobre mí? Cuando piensen sobre mí, ¿qué dirían las personas? Esa puede ser tu oración. Cada persona tiene su propia perspectiva. Cada persona, como te he repetido, tiene su forma particular de interpretar el mundo en base a sus creencias y en base a lo que consideran es importante para ellos. Y tu propósito es una partecita de toda tu experiencia en el mundo terrenal. Y mi invitación el día de hoy es que no dejes que tu propósito se convierta en algo inalcanzable, algo que suene inspirador, pero que no lo puedes encontrar en tu día a día, no lo ves reflejado. Porque si te lo permites, esa razón de ser puede estar presente en tu rutina. Puede ser que eso algo tan grande y extraordinario que parecía que estaba fuera de tus manos se convierta en algo tangible y práctico. Quiero desafiarte a que vivas tu propósito y que vivir ese propósito sea posible todos los días de tu vida. Es ahí cuando finalmente puedes decir que estás en coherencia, que tienes tu norte, porque todo está alineado, porque reconoces tus valores, los tienes presente a diario, trabajas en un lugar que quizás contribuye a tu misión, tu profesión le da sentido a tu existencia, te conviertes en la persona que quieres activamente. Así que si algo te puedes llevar de este episodio, es que dejes de enfocarte en qué hacer y pregúntate quién quieres ser. Porque si tienes claro cuál es la persona en la que te quieres convertir, vas a escoger acciones que te dirijan a esa persona y que te ayuden a vivir esa visión que tienes. Así que cuando alguien te pregunta, ¿qué onda con el propósito? Recuerda que tu propósito no está perdido, está dentro de ti, está evolucionando, está cambiando, lo estás descubriendo, lo estás reconociendo en el día a día. Esa chispa, eso que te prende, eso que te mueve, eso que te inspira, ese norte, ese puede ser tu propósito. Lo puedes llamar como tú lo quieras llamar.
Y es así como concluimos que tu propósito nunca ha estado perdido, siempre ha estado dentro de ti. Solo hay que prestarle más atención a las cosas que te llenan, a lo que hoy, en el día de hoy, en este momento, le está dando sentido a tu vida, hace que tu vida valga la pena, a lo que disfrutas hacer, a cómo tú puedes ayudar al resto, ayudar al mundo, para sentirte con mayor plenitud. Espero que hayas disfrutado este episodio conmigo, que sea uno de los comienzos para que sigas profundizando. Un episodio no es suficiente, media hora, una hora no es suficiente para este tema. Es algo que vas a probablemente ir descubriendo a diario, pero si este episodio te trajo luces en tu camino, si descubriste algo, si te inspiró a hacer algo, por favor, escríbeme y cuéntame qué descubriste para poder celebrar contigo. Te recuerdo también que si quieres profundizar este tema, podemos hacerlo en sesiones uno a uno o incluso en mi taller de Ikigai y propósito, donde en un espacio interactivo puedes aprender más sobre este tema con mi guía confiable y también estructurada para que no te sientas perdida tampoco. Nos vemos en un próximo episodio para hablar más sobre bienestar, negocios y life design. Gracias por escucharme. Si te gustó este episodio, suscríbete o deja tu review en la plataforma que escuchas. Sígueme en Instagram si quieres conversar más, tomarnos un tecito virtual y aprender más sobre diseñar tu vida y tu negocio. Además, comparte este episodio si sabes que a alguien más le puede ayudar y le puede gustar. Nos vemos pronto en un próximo episodio de Diseño tu Vida con Gaby Ceballos.